Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nuevamente por aquí les habla el profesor Alejandro y a continuación pues les voy a dejar el video tutorial de la guía didáctica número 3 para el trabajo en casa del área de química, el grado de noveno. Entonces la guía, como venimos haciendo las demás guías, pues en su portada digamos que tiene pues los contenidos, los desempeños y la metodología que vamos a trabajar. En este caso los contenidos que vamos a trabajar son propiedades coligativas de las soluciones y vamos a hablar de los coloides. Acá encontramos la metodología, que la metodología sigue siendo la misma que hemos tenido. Yo les envío el trabajo, ustedes tienen más o menos 12 días para realizarlo y me lo envían ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Aquí les dejo tanto mi correo electrónico como mi número de WhatsApp. Los trabajos pues recuerden que tienen que tener una buena presentación, tienen que estar completos, tienen que ser enviados a la fecha específica. Yo ahorita les dejo la fecha, listo, y los pueden realizar ya sea en su cuaderno, en hojas de blog o en el medio que más se les facilite. Si se les facilita más en Word, pues lo pueden hacer en Word, listo. Entonces, ya entrando con el tema que vamos a ver, entonces como les decía, el tema que vamos a ver, como venimos tocando el tema de las soluciones, ya miramos las soluciones, ¿no? Miramos qué es una solución, los tipos de soluciones, miramos cómo se pueden clasificar las soluciones, ¿no? Que pueden ser saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Ahora vamos a ver algunas propiedades coligativas que tienen esas soluciones y por último vamos a hablar un poco de los coloides. Claro que de los coloides ya hemos hablado cuando estábamos mirando los estados de la materia. Tocamos algo, creo que los puse a hacer una investigación sobre los coloides o a que me averiguaran qué era un coloide como tal. ¿Listo? Entonces pasemos con propiedades coligativas. Resulta que antes de formar una solución, pues tenemos por separado soluto y solvente. Y tanto el soluto y solvente tienen unas características diferentes, tienen unas características y unas propiedades diferentes. ¿Qué pasa? Cuando se juntan, salen, o sea, cuando los unimos, cuando hacemos esa unión, salen unas nuevas propiedades, unas propiedades emergentes. Las características que tenían por separado cambian y forman unas nuevas propiedades. ¿Listo? A esas propiedades que se forman, esas nuevas propiedades que se adquieren, se les llaman propiedades coligativas, es decir, a las propiedades que se obtienen de la unión cuando vamos a preparar un soluto, cuando vamos a preparar una solución, ¿no es cierto? En este caso, pues la unión del soluto más el solvente. Y este cambio en las propiedades depende principalmente de la concentración del soluto. Si está muy concentrado, es decir, si hemos agregado demasiado soluto, o si por el contrario el soluto es mínimo, dependiendo de esta cantidad de soluto, es que estas propiedades van a cambiar. ¿Listo? Entonces la primera propiedad que encontramos es la presión de vapor. Esa va a ser la primera propiedad que vamos a trabajar, la presión de vapor. Entonces, ¿qué nos dice que es la presión de vapor? Resulta que las moléculas, ya como lo vimos cuando vimos estados de la materia, siempre están en constante movimiento, unas más que otras dependiendo del estado en el que están, pero siempre van a estar en constante movimiento. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una solución en estado líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, debido a ese movimiento, algunas de las moléculas en estado líquido van a pasar al estado gaseoso y posteriormente también esas de estado gaseoso, al disminuir un poco su energía, van a poder pasar al estado líquido, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí como en un equilibrio entre las que pasan en el estado gaseoso y las que se devuelven al estado líquido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos eso dentro de un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Si tenemos eso dentro de un recipiente, entonces al hacer ese paso de líquido a gas, pues va a haber una mayor cantidad de energía, se va a aumentar la energía, ¿no es cierto? Y se van a mover, pero cuando está en estado gaseoso se mueve mucho más rápido. Entonces, si tenemos un recipiente cerrado, como por ejemplo aquí, si tenemos un recipiente cerrado, pues ¿qué pasa? Al intentar hacer ese paso, pues se va a crear como una especie de presión, ¿no? Por el movimiento que está haciendo entre el paso del estado sólido, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces esa presión que se forma del paso continuo, estar pasando de líquido a gaseoso, se le conoce como presión de vapor. Por eso se le conoce presión de vapor, porque es como el paso que hay entre el estado líquido y el estado gaseoso dentro de una solución como tal. ¿Listo? ¿De qué depende esa presión de vapor? Que sea alta o que sea baja. Depende de la cohesión
de las moléculas. Es decir, si están muy unidas las moléculas, si hay mucha cohesión, si hay mucha unión entre esas, pues la presión de vapor va a ser más difícil que pasen al estado gaseoso, por consiguiente la presión de vapor va a ser menor. Mientras que si la cohesión es débil, ¿no es cierto? Entonces, pues va a ser más fácil que pasen de estado líquido a estado gaseoso. Y si aumentamos la temperatura, obviamente, como vamos a tener más energía, pues van a haber más moléculas que van a pasar del estado líquido al estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, esa presión de vapor la podemos definir como la presión que se ejerce sobre, digamos, sobre un recipiente cuando se está haciendo el paso del estado líquido al estado gaseoso dentro de una solución. Eso se da principalmente en las moléculas de la parte superior de la solución, las moléculas que están más arriba. Punto de ebullición. Ya nosotros, la siguiente característica es el punto de ebullición. Ya nosotros habíamos hablado del punto de ebullición y yo les decía que era la temperatura a la cual el agua pasaba de estado líquido a estado gaseoso. Pero vamos a encontrar otra definición. Entonces aquí nos dice que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica, la presión de vapor que vimos anteriormente. Y la presión atmosférica, pues como ya sabemos, es la presión que ejerce la atmósfera, toda la cantidad de gas, de aire, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, diferentes gases que nos rodean y que están encima de nosotros. Esa es la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, pues ahí vamos a encontrar el punto de ebullición. Nosotros podemos cambiar ese punto de ebullición. Por ejemplo, si le agregamos a una solución un soluto no volátil, ¿qué quiere decir no volátil? Que se evapore rápidamente. Por ejemplo, la gasolina es muy volátil. Ustedes ven que ustedes abren el tanque de la gasolina en una moto e inmediatamente empieza a salir como el vapor de la gasolina, ¿cierto? Entonces, si adicionamos un soluto no volátil, la temperatura de ebullición de la solución resultante aumenta. ¿Qué quiere decir? Como no es volátil, vamos a tener que agregarle más energía en forma de calor para poder hacer ese paso de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Finalmente, dice que experimentalmente se ha encontrado que la elevación del punto de ebullición es proporcional a la concentración molar. ¿Qué quiere decir? De concentración molar de la solución, que entre más soluto, si nosotros tenemos una solución de agua y la ponemos a hervir, digamos que nos hierve a una temperatura de 100 grados centígrados, pero si agregamos agua y le agregamos harta sal, si ustedes hacen el experimento y miden el tiempo, se van a dar cuenta que vamos a tener que necesitar más temperatura para poder pasar de estado líquido a estado gaseoso. Listo, entonces aquí nos vemos. Mira, aquí muestra la evaporación y aquí muestra cuando estos dos se igualan es que podemos hacer la conversión de estado líquido a estado gaseoso. Luego tenemos el punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura a la cual pues pasamos de estado líquido a estado sólido. En soluciones formadas por solutos no volátiles se observa un descenso de la temperatura de congelación respecto al solvente. Bueno, esto es utilizado principalmente en productos que se le conoce como anticongelantes, ¿no es cierto? O refrigerantes. Principalmente, bueno, sabes, aquí en Colombia no mucho, pero en ciudades que tienen las 4 estaciones, como por ejemplo en el norte, hacia América del Norte, ¿qué pasa? En invierno, pues como bajan tanto las temperaturas, pues ellos tienen que agregar un soluto a una solución para que ese soluto lo que haga es bajar ese punto de congelación, es decir, que sea más difícil que la sustancia se congele, ¿cierto? Entonces esos anticongelantes se les agregan a los carros para que precisamente los radiadores de los carros pues no se congelen y el agua que hay dentro de esos radiadores pues tampoco se congele. ¿Dónde vamos? De congelación, presión osmótica. Yo me imagino que ustedes ya han visto, de pronto han escuchado hablar del tema de ósmosis en biología. Entonces la ósmosis se puede definir como el paso de solución a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir una membrana semipermeable? Es una membrana que permite el paso de ciertas sustancias sí y de ciertas sustancias no. ¿Listo? Y por lo general el paso se hace de un lugar de mayor concentración hacia otro, desde un compartimiento de menor concentración hacia otro con mayor concentración. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Vamos a aquí en este dibujo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la membrana semipermeable. ¿Qué pasa? El soluto
va a tender a ir desde un lugar hasta al otro. ¿Qué pasa? Al intentar pasar desde un lugar al otro por esta membrana, el soluto que hay aquí va a formar como un golpeteo contra la membrana, ¿cierto? Va a pegar contra esta membrana. Entonces ese golpeteo pues va a hacer que se ejerza una presión. Cuando esa presión que se ejerce aquí, el soluto que quiere pasar para acá y el que ha pasado a devolverse se iguala, ahí encontramos que es a ese puntico se le llama presión osmótica, ese golpeteo, cuando se igualan esas dos presiones, la que se ejerce al intentar pasar de aquí para allá, como al intentar pasar de aquí para allá. A eso se le conoce como presión osmótica. Y la presión osmótica depende de la cantidad de soluto, que tenga, en este caso, la solución. ¿Listo? Puede interpretarse como si el soluto fuera un gas que ejerce una presión sobre las paredes de un recipiente. Cuando se igualan esas dos presiones, pues se obtiene la presión osmótica o el punto de la presión osmótica. Listo, digamos que esas son las principales propiedades coligativas que se pueden alterar cuando formamos una solución, cuando unimos un soluto con el solvente. Y esas propiedades pues se manipulan para ciertas utilidades que nosotros le demos a las soluciones. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los coloides. Los coloides, como ya les había dicho cuando miramos estados de la materia, los coloides es como una especie de estado intermedio entre el estado líquido y el estado sólido, ¿sí? Ejemplos de coloides tenemos muchos. El gel, el humo, las perlas, la mayonesa, ¿qué otra cosa? La espuma, ¿listo? La gelatina, tenemos muchos ejemplos de coloides. Ya cuando pasemos en términos de solución, entonces, ¿qué pasa? Los coloides también están compuestos por soluto y solvente. En este caso, al soluto se le va a conocer como fase dispersa y al solvente se le va a conocer como una fase dispersante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos, los coloides no son una solución, no solo una solución. ¿Por qué no son una solución? Porque cuando tenemos una solución, nosotros no podemos distinguir el soluto del solvente, están como en el punto medio, ¿sí? Los coloides. En cambio, en los coloides, nosotros pues no podemos distinguir el soluto del solvente, pero sí vamos a determinar como cierta viscosidad, como cierta turbidez. ¿Listo? ¿Por qué se va a producir eso? Porque resulta que las moléculas de los coloides, principalmente las moléculas de soluto, son demasiado grandes. Entonces, por eso, aunque no las podemos distinguir, sí se va a ver reflejado como cierta turbidez en el compuesto como tal que vamos a obtener. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí tenemos diferentes ejemplos: mayonesa, niebla, piedra pómez, ámbar, espuma. ¿Listo? Estos coloides tienen ciertas características o ciertas propiedades también. Entre esas, la primera que encontramos es el movimiento browniano. Se le llama movimiento browniano en honor a quien lo descubrió, que fue Robert Brown. ¿Qué quiere decir movimiento browniano? Es un movimiento como errático. Como las moléculas de soluto en un coloide son demasiado grandes, pues no se van a mover como tal en línea recta, sino que mira, aquí ustedes van a ver que se va a dibujar como un movimiento errático. A eso se le llamó movimiento browniano. ¿Listo? Movimiento browniano es como ese movimiento errático, lento que tienen las moléculas, que se diferencia del movimiento más rápido que tienen las moléculas en una solución. Es un movimiento más lento y digamos que un poco desordenado. A eso se le conoce como movimiento browniano y solo aparece en los coloides. Otra característica es el efecto Tyndall. También se llama efecto Tyndall en honor a su descubridor, al científico Tyndall. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han mirado en las noches, cuando ustedes con una linterna alumbran, ustedes perciben como cuando alumbran con la linterna, perciben como ciertos punticos que hacen desviar la luz. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues el aire que nos rodea es un coloide como tal. ¿Por qué podemos percibir eso en la noche? Pues porque las partículas, como son tan grandes, las moléculas de soluto, lo que hacen es que la luz se difracta, es decir, la luz se desvía, haciéndose que se formen como pequeños rayos de luz angostos
dentro del cual es posible observar manchas luminosas. Esas manchas luminosas van a ser las que vamos a poder detectar del producto del solvente que tiene, en este caso, el coloide. Por ejemplo, si tenemos una solución, en una solución si la atravesamos aquí con un haz de luz, va a pasar como si nada, no vamos a poder ver ni siquiera las de luz quizás, pero si la atravesamos con un coloide, sí vamos a poder dispersar como esas pequeñas manchas que se forman producto de que la luz rebota con las moléculas del coloide, del soluto del coloide, y pues se pueden evidenciar, como les digo, es como cuando de noche alumbramos y podemos percibir, ¿no es cierto?, como si fuera algo de contaminación, como si fuera algo del humo que atraviesa el rayo cuando alumbramos. Es el efecto Tyndall, que solo se puede ver en los coloides. La absorción, resulta que los coloides pues son muy absorbentes, son capaces de absorber otro tipo de moléculas. ¿Listo? Esa es una propiedad propia de ellos, valga la redundancia. El principal ejemplo de un coloide que se utiliza para eso es el gel de sílice. Ustedes han mirado que los zapatos traen como estas pepitas, ¿no es cierto? Y lo que hace es, pues esto es un coloide, ¿no es cierto? Y lo que hace es absorber el vapor de agua para que no se genere vapor de agua dentro, principalmente en las cajas de los zapatos es que encontramos este tipo de sustancias. Se llama gel de sílice y es un coloide y lo que hace es absorber la humedad. ¿Listo? Pues cuando son envíos internacionales, pues al pasar de un lado a otro, pues la humedad puede afectar el material del producto. Entonces lo que hacen es añadir gel de sílice para que éste absorba esa humedad. Y finalmente tenemos otra de las características, es la diálisis. La diálisis la podemos definir como el proceso de separación de los coloides, es decir, vamos a separar la fase dispersa de la fase dispersante. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar como una membrana que se llama membrana dializadora, ¿cierto? Y esa membrana dializadora, haga de cuenta que es como un colador, ¿no es cierto? Que tiene unos huequitos ya definidos. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es hacer que el coloide pase, ¿cierto? Para poder separar, como se muestra acá. ¿Listo? Dependiendo pues obviamente del tamaño de las moléculas que formen el coloide. ¿Listo? Esas serían las principales características tanto coligativas como de los coloides. Básicamente esto es solo teoría, no tiene así mucha cosa que no se pueda entender. Aquí encontramos pues las preguntas. Obviamente si ustedes hacen una buena lectura del material van a poder desarrollar las preguntas. Les voy a ayudar solo con la pregunta 8, que es la más, digamos, no es la más difícil, pero es la de graficar, y ya algunos me han manifestado que han tenido problemas a la hora de entender esta pregunta. ¿Listo? Entonces esa es la que les voy a explicar cómo se utiliza. Entonces aquí tenemos estas sustancias, ¿no es cierto? Tenemos cloruro de sodio, nitrato de potasio y aquí tenemos este compuesto orgánico. ¿Listo? Entonces dice, elabora una gráfica de soluto en el eje Y en función de la variación de la temperatura en el eje Y, en el eje X. Entonces ya le están diciendo que tiene que elaborar una gráfica. Entonces como le están diciendo que tiene que elaborar una gráfica, pues ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a elaborar una gráfica? Pues el plano cartesiano, ¿no? Entonces elaboramos, digamos que aquí tenemos el plano cartesiano, ¿listo? Entonces en un lugar vamos a tener el eje X, perdón, acá vamos a tener el eje X, perdón, aquí vamos a tener el eje Y, y acá vamos a tener el eje X, ¿listo? Entonces ahí ya nos están diciendo qué colocar en el eje X, que va a ser en el eje X nos dice que coloquemos la temperatura. Mira, aquí nos dice la temperatura. En el eje X vamos a colocar la temperatura. Es decir, que aquí entre paréntesis pongamos la T de temperatura. ¿Qué temperatura vamos a colocar? Mira, aquí nos están diciendo 0, 20, 50 y 100. Es decir, que la temperatura va a ir desde 0 hasta 100 grados centígrados. Es decir, que aquí vamos a colocar de 0 a 100 grados centígrados. Digamos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Yo la voy a hacer de 10 en 10. Ustedes verán cómo hacen la escala. Por ejemplo, yo la puedo hacer 10, 20, 30, 40. Y perdón la letra, pero es difícil escribir aquí.
50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Listo? Ahí está mi escala. Todo esto son en grados centígrados. ¿Listo? Y arriba vamos a colocar los valores que nos dan. Ya colocamos estos valores que son en X. En Y vamos a colocar estos valores que nos dan aquí. Entonces vamos a empezar primero para el cloruro de sodio. ¿Listo? Para el cloruro de sodio. Entonces vamos a colocarla acá. Vamos a colocarla acá. Vamos a hacer hagámoslo de 50 en 50 puede ser. Entonces sería 50, 100, 150, 200, 250. Sería 50, 100, 150, 200 y 250. ¿Listo? Más o menos así. Entonces ahora vamos a empezar a cuadrar. Primero vamos a hacerla con rojo, la del cloruro de sodio. Entonces vamos a mirar los valores. Dice, cuando es 0, el primer valor va a ser 37,5. Entonces nos vamos a ubicar en 0. En 0. No sé si puedo copiar esto para allá. Control C y... pegar como por aquí. Control V. Peguémoslo por aquí. ¿Listo? Entonces, cuando es 0, aquí es 0, ¿no es cierto? Aquí viene siendo 0. Aquí viene siendo 0. ¿Listo? Entonces, cuando es 0, ¿cuánto es el primer valor? 37,5. Es decir, sería como más abajito. Ustedes como tienen escala lo pueden hacer bien. Mucho más abajito del 50, ¿no? Entonces, digamos que sea como por aquí. Entonces, este sería nuestro primer punto. ¿Listo? Luego nos dice que cuando es 20 es 36, es decir, un poquito más abajito. Supongamos que ahí. Luego nos dice que cuando es 50, nos dice que es 37. Entonces vámonos a 50 aquí. 37 pues sería casi por ahí. Supongamos que sea por ahí. Ustedes como van a tener cuadrícula les va a quedar mucho mejor. Y nos dice que cuando es 100, es aproximadamente 39,8, es decir, un poquitico más arriba. ¿Listo? Y trazamos nuestra gráfica, unimos los puntos. ¿Listo? Eso sería para el cloruro de sodio. Ustedes la pueden hacer por separado si quiere cada una, yo las voy a hacer todas aquí. Luego para el nitrato de potasio, que es esta de acá. Entonces nos dice, cuando es 0, vamos a hacerla de verde. Cuando es 0, ¿cuánto es el valor? 13,3. Cuando es 0 es 13,3, es decir, vendría siendo por acá abajo. Ahí puse el puntico. Cuando es 20 es 32, ya vendría siendo más arriba. Cuando es 20 es 32. Luego nos dice que cuando es 50, mire, cuando es 50, ¿cuánto es? 85,5. Es decir, que vendría siendo como por acá, ¿no? Como por ahí más o menos. Y luego nos dice que cuando es 100, mire, cuando es 100 es 246, es decir, bien arriba. Viene siendo como por acá. Y unimos los puntos. ¿Dónde está el otro? El otro está por aquí. Y unimos los puntos. Esa sería para el nitrato de potasio. Nos queda faltando el último. Hagámoslo con color amarillo o azul, más bien. Listo, entonces nos dice, cuando es 0 es 180. Cuando es 0, aquí sería 180, digamos que es por aquí 180. ¿Listo? 180. Voy a poner un puntico más grueso. Entonces por aquí 180. Luego nos dice, cuando es 20 es 220. Cuando es 20, 220 como por aquí, digamos. Cuando es 50 es 256. 50 es 256, es decir, que nos da más arriba del 250 por aquí. Y cuando es 100, 288, pues ya se nos sale aquí de la cuadrícula. Perdón. O sea, nos daría como por acá arriba, bien arriba, ¿no? Y lo único que hacemos es unir los puntos. Obviamente a ustedes les va a quedar derecho porque ustedes tienen regla, tienen cuadrícula, pero más o menos así sería la gráfica. Listo, muchachos, entonces eso es todo. Espero que les haya servido el video y cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Que tengan una buena semana.